Hola mis queridos estudiantes, mi nombre es Jimmy Pineda, profesor de filosofía y esto es Kant y la ilustración. Pues bien, para esta tercera semana ya nos vamos a dedicar entonces a la contestación de la pregunta ¿qué es la ilustración? El texto, uno de los textos más famosos de Immanuel Kant y con el que, digamos, se va a hacer conocer a nivel mundial. Eso ya después le va a permitir que la gente quiera conocer su crítica de la razón pura, su crítica de la razón práctica. Entonces, ese texto es fundamental a nivel político entendido como a nivel pensamiento social. Eh, Bien, pues la ilustración, efectivamente, pues ya vimos la clase pasada, tiene unas características políticas fundamentales. John Locke va a hablar de un derecho natural de los seres humanos y de unos derechos civiles. Si antes no se hablaba de eso en la época medieval. Decía John Locke que todos los hombres somos iguales como individuos. Entonces, ya que la naturaleza nos ha hecho iguales en vida, en libertad y en propiedad, el derecho debería aparecer como una figura que defiende precisamente al ser humano. También se va a dar el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Algo bien importante allí es el giro copernicano, ¿no? Recordemos que Copérnico da un giro enorme en la concepción cosmológica del universo, porque antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo, pero después de Copérnico se comprende que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces ese giro en la mentalidad, en la manera de vernos en el mundo, pues también se va a reflejar en un giro en la manera de concebir la naturaleza y esto va a propiciar obviamente la ciencia y la técnica puestas al servicio de la humanidad y de la sociedad. Va a aparecer el deísmo de John Locke, quien tiene la creencia en la existencia de un Dios creador de todo y que ese Dios es el máximo moral, el que le da el orden de moralidad a las cosas, pero no está vinculado específicamente a una religión revelada como lo era el cristianismo católico, sino que cada quien, digamos, puede tener su propia versión religiosa de esa acepción de ese Dios creador. Aparece también el progreso y el optimismo humano de Leibniz, ¿no? Entonces hay un orden de la historia y ese orden es ascendente y es para mejorar, nunca para desmejorar y hay que cuidar ese orden. Y finalmente, pues la importancia de la educación con Jean-Jacques Rousseau, específicamente con el contrato social y con un libro que se llama Emilio o la educación. Y dice que es fundamental que el hombre sea educado. Si el hombre es educado, entonces el hombre podrá conseguir liberarse de los prejuicios y logrará ser autónomo. De allí va a tomar mucho Immanuel Kant a la hora de escribir precisamente su texto que es la ilustración. Dice Kant que la ilustración es el abandono de la minoría de edad del hombre. El hombre ha vivido siempre en una minoría de edad que no le ha permitido pensar por sí mismo porque siempre ha estado amparado en la tutoría de los demás. Entonces es una especie de heteronomía, ¿no? Que es una dependencia de los tutores. Yo considero que algo es bueno y malo porque me lo han dicho los mayores, porque me lo ha dicho la autoridad, ya sea la familiar o la eclesiástica o la política, pero nunca porque yo tome esa decisión de pensar qué es bueno y qué es lo malo. Entonces Kant nos va a propender hacia un paso de la heteronomía hacia la autonomía, que es la independencia total del individuo gracias al uso de su razón. Nada de que dejemos a los demás pensar por nosotros, sino que empecemos a pensar por nosotros mismos con una finalidad específica, liberar al hombre, ¿sí? Al liberar al hombre gracias a la razón, eso nos va a hacer iguales y eso va a lograr destruir los privilegios de algunos, que eran bastantes, y va a lograr destruir los prejuicios que no nos permiten avanzar como sociedad. Dice en el texto Kant, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable minoría de edad o de su culpable incapacidad, es decir, la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Aquí nos está diciendo algo muy importante Kant, y es que esa incapacidad no depende de nadie, depende del hombre mismo. El hombre ha sido dotado de razón y él, gracias a un par de cosas que va a decir más adelante, la pereza y la cobardía, se ha instaurado en esa imposibilidad y él mismo es su propio obstáculo. Entonces dice después Kant, decimos que es culpable porque no tiene el valor para pensar por sí mismo y se atreve esto a dos tipos de causas, se atribuye, perdón, esto a dos tipos de causas, son causas internas y algunas externas, pero él empieza con las internas. La primera causa es la pereza y la segunda es la cobardía. La pereza, dice él, dice Kant, porque el solo hecho de pensar por sí mismo cuesta esfuerzo. No es fácil pensar por sí mismo, es muy cómodo quedarse en ese estado de inflexión en el que solamente hago caso.
¿sí? A lo que los mayores dicen, a lo que las iglesias dicen, a lo que el gobierno dice, y ya, estamos pensando en la época de la Ilustración, que es una época de una revolución en el pensamiento. Y Kant se da cuenta que la manera de decirle a la gente que piense por sí misma es primero decirle, venga, deje de ser tan perezoso. Y lo segundo, deje de ser tan cobarde, porque la cobardía, dice Kant, es el miedo a liberarse de los tutores y asumir la responsabilidad de su existencia. Qué bueno es, diría Kant por allí en algunos textos, qué bueno es simplemente quedarse haciendo caso, porque pues eso me evita problemas, ¿sí? Entonces, a veces decir lo que se piensa también implica valentía, porque a veces lo que uno piensa va en contra de lo establecido y eso significa conflicto. Pero qué bueno el conflicto, dice Kant, porque a partir del conflicto racional, nosotros podemos llegar a nuevas conclusiones, incluso podemos descubrir un nuevo mundo. Entonces, dice Kant, por todo aquello, la ilustración es algo que todos deberíamos hacer y grita sapere aude. Aquí yo lo tengo en la pared, ustedes lo han visto. Atrévete a pensar, atrévete a saber, atrévete a decidir por ti mismo y a cargar responsablemente con tu vida, porque ese es nuestro derecho, es un derecho natural, como lo dirían los contemporáneos de él, y solo entonces, cuando seamos soberanos de nuestro proyecto de vida, vamos a poder ser soberanos de la sociedad, vamos a poder gobernar junto con las personas que elegimos. ¿Cuál es la cuestión entonces para Kant? La cuestión es, el hombre ha sido excesivamente perezoso y ha vivido cómodamente en una situación de dependencia, ¿sí?, de los demás. ¿Y cuál es la solución? Pues desde el pueblo eh, nos debemos tutorar, es decir, asegurar una mayor educación. Debemos tutorarnos a nosotros mismos, asegurarnos una mayor educación para que el hombre pueda eliminar esas trabas de dependencia. Y obviamente el proyecto de la ilustración y el proyecto enciclopédico le va a permitir al hombre ilustrarse a sí mismo. Y desde las autoridades, que son las tutoras, pues deben conceder paulatinamente, dice Kant, una mayor libertad a los individuos para que estos puedan ir desarrollando su propia autonomía. Más o menos como en el colegio, cuando ustedes dejan de depender del profesor y empiezan a buscar por sí mismos. Ya no es la pregunta solamente que hace el profesor, sino la pregunta que usted se hace a sí mismo y que usted intenta resolver por sus medios, porque el conocimiento no le pertenece a una persona, el conocimiento le pertenece al ser humano. Entonces, si tenemos la capacidad, ¿por qué no desarrollarla? A grosso modo, esto es lo que plantea Kant en ese texto llamado ¿Qué es la ilustración?, que es un texto que pasaremos a leer y desarrollaremos un pequeño taller de 5 preguntas que se encuentra en la plataforma de Classroom para ustedes, texto que nos va a servir para que luego avancemos hacia lo que será el informe de lectura que ya explicaremos en un video también más adelante. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña clase sobre qué es la ilustración de Kant. Nos vemos en la siguiente.